Dice el dicho que hierba mala nunca muere. Pero si esto es cierto con la mala hierba, ¿cuánto más lo será con la buena semilla? Y lo digo a propósito del Evangelio de hoy, un breve fragmento donde se nos dice que el rey Herodes está desconcertado porque él acababa de mandar matar a Juan el Bautista y entonces él, que era de los que pensaban, muerto el perro, se acabó la rabia. No, ahora escucha que hay un profeta más grande aún que Juan. Y dice, bueno, ¿que no lo mandé decapitar a Juan? ¿Será que él ha resucitado? No, es quien él vino a anunciar. Y que por cierto, su nefasto padre, el rey Herodes el Grande, años atrás había querido eliminar, ordenando una matanza de inocentes, pero no, sigue ahí, más vivo que nunca. Y tiempo después, Jesús también morirá. Y los enemigos pensarán que por fin ya nos libramos de este problema. Y sus seguidores seguramente se dispersarán. Pero qué sorpresa que al poco rato ahí están imparables sus discípulos proclamando que ese que había sido crucificado ha resucitado. A los discípulos también los persiguen, les prohíben hablar en su nombre, los azotan, los encarcelan, les advierten, nunca más queremos que vuelvan a hablar en nombre de ese tal Jesús de Nazaret. Parece que más cuerda les dan. Y siguen predicando y aquella buena nueva se va expandiendo. Ah, no, pues entonces otra vez vamos a cerrarles la boca, pero para siempre. Y mataron en primer lugar a un San Esteban, pero justo de ahí brota nada menos que un San Pablo, que va regando la semilla que trasciende fronteras tanto del tiempo como del espacio, haciendo que tantos otros crean en Jesús. Y matan a todos los demás apóstoles, pero se va regando la semilla y aquello siempre perseguido, siempre en circunstancias adversas, pero crece y crece. Y así durante siglos la iglesia, los discípulos de Cristo son perseguidos cruelmente. Sin embargo, se cumple aquello que el gran pensador de la antigüedad, Tertuliano, decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y justo allí, donde hubo la generosidad hasta el derramamiento de sangre, lejos de extinguir la fe, de amedrentarnos, ahí la fe floreció aún más. Y todavía en tiempos recientes vemos que en esas tierras donde arreció más la persecución y hubo más derramamiento de sangre de fieles cristianos, son ahora los lugares donde más florece la fe. Y así veremos que la iglesia en 2 milenios de existencia ha sobrevivido a toda clase de ataques, calumnias, escándalos. Ha sobrevivido, sí, a los ataques externos, a las persecuciones y también, hay que decirlo, y pienso que es lo más fuerte, a las propias crisis internas, a las divisiones, a la falta de testimonio, empezando por los propios pastores, la incoherencia, el pecado, la tibieza. Eso ciertamente es lo que ha destruido y debilitado más. Eso ha podido mucho más que las persecuciones externas. Sin embargo, ha seguido adelante. Y es que no es obra de los hombres. Bien lo decía aquel sabio judío Gamaliel cuando advertía a las autoridades judías, miren, mejor no se metan con esos hombres. Si esto es obra humana, al ratito ellos solitos se acaban, se pelean entre ellos y ya se acabó todo. Pero si esto es obra de Dios, no van a poder acabar con ellos. Mejor no se metan con Dios. ¿Y qué razón tenía? Y bien, aquí sigue y es dogma de fe que seguirá hasta el fin de los tiempos, que esta no es hierba mala que nunca muere, es la semilla del reino de Dios, que crece silenciosamente de noche, pero aunque traten de arrancarla, no podrán eliminarla nunca. Aunque ahora vemos un panorama especialmente preocupante, quizá no tiempos de abierta y sangrienta persecución, pero vislumbrando al futuro no muy lejano, vemos que actualmente las nuevas generaciones tienen una particular aversión hacia la fe y que aún aquellos que provienen de familias tan tradicionalmente católicas no están heredando la fe de sus padres, que hay una gran ruptura generacional y que los jóvenes ahora reciben tantas influencias. Pues por un lado,
Reciben, sí, la influencia exterior de maestros, amigos, de lo que ven en el internet, en la televisión, todos los prejuicios que les meten contra la iglesia, contra la fe. Y por otro lado, quizá en su familia muy católica, ven el mal ejemplo, la incoherencia en la misma parroquia y cosas que les hacen no querer saber nada de la fe en Cristo. Y eso sumarle que no se ha propiciado que ellos tengan un verdadero encuentro con Él, que su formación en la fe es puro barniz superficial que se cae a la primera remojada. Y pensamos, el futuro se ve catastrófico si esta generación de cada vez menos católicos fieles, convencidos, que lo serán hasta que se mueran, aunque muchos que tú creías convencidos y formados se están retirando, pero cuando esta generación pase y queden solamente los poquísimos, contadísimos jóvenes que todavía vemos en los templos, si es que quedan, si es que aún perseveran, ¿qué va a quedar de la iglesia? O sea que nuestra tibieza, nuestra falta de ardor evangelizador, ¿va a poder más que siglos de persecuciones sangrientas? ¿Cuál será ese futuro de la iglesia? Pues nos lo imaginamos catastrófico o pensamos que algún milagrito va a surgir por ahí o cómo va a estar. Bien, yo solo les comparto algo que un hombre sabio y santo, con voz de profeta, con una visión profundamente sabia de un hombre de oración, de un hombre que se ha iluminado por el Señor y con gran conocimiento de la realidad, nos ha transmitido. El, el entonces sacerdote Joseph Ratzinger, quien llegó a ser el Papa Benedicto XVI, hoy nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI, dijo en algún momento de su vida esta profecía. Todo parecerá perdido. Llegaremos a un momento crítico para la iglesia, pero en el momento adecuado, solo en la fase más dramática de la crisis, la iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi de catacumba, pero también más santa, porque ya no será la iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y su ley eterna. Este renacimiento será obra de un pequeño rebaño, aparentemente insignificante, pero indomable, un proceso de purificación, porque así es como Dios obra. Un pequeño rebaño, un resto fiel, es el que resiste el mal. La iglesia del mañana será pequeña y en gran medida tendrá que comenzar desde el principio. Ya no podrá llenar muchos edificios construidos en tiempos de esplendor. Junto con el número de fieles, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará sobre todo como una comunidad a la cual se ingresa no por tradición, sino por convicción, por una decisión voluntaria. Como comunidad pequeña exigirá mucho más la iniciativa de sus miembros. Ya no se podrá ser miembro pasivo. Seguramente adoptará nuevas formas en su ministerio. Será una iglesia de una espiritualidad más profunda, pero de esta iglesia más espiritual y sencilla brotará una gran fuerza, porque los hombres de un mundo completamente planificado padecerán de una soledad indecible. Cuando Dios desaparezca de sus vidas, experimentarán su total y terrible pobreza. Así pues descubrirán la pequeña comunidad de creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza, como una respuesta en lo oculto que siempre estaban buscando. La iglesia de Cristo nunca perecerá. Quizá cambiarán muchas cosas en el futuro, cambiará mucho que es tal como lo conocemos, pero aunque la iglesia del futuro sea más pequeña, más pobre, será una iglesia purificada y con mucho más fuerza. La pregunta para nosotros es, ¿formaremos parte de ese resto fiel? ¿O seremos de aquella mala hierba que será arrancada y tirada al fuego por tibios, por infieles, por no haber demostrado una verdadera pertenencia a Cristo? Cuestionémonos eso hoy seriamente y preguntémonos si estaremos de pie cuando el Señor vuelva y pregunte si aún
encontrará fe sobre la tierra. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.